En Aragón se han perdido más de 23.100 puestos de trabajo en un año. Pero fíjense ustedes, 3 de cada 4 de esos puestos son de mujeres. En Aragón la tasa de paro femenina es del 15,30%, 5,27 puntos por encima de la masculina. Es decir, tenemos datos encima de la mesa que son francamente para estar preocupados. Son francamente para que tomemos medidas. Son francamente para que nos unamos todos los partidos políticos. Son francamente para que mandemos un mensaje de que este tema para los políticos es prioritario y que además de que nos preocupa, nos ocupa. Y todas las iniciativas que podamos aportar para bajar estos datos de desempleo femenino van a ser buenos. ¿Cómo podemos votar nadie en contra de una iniciativa que vaya en favor del empleo de la mujer, diciendo que lo estamos haciendo ya o que ya hay consignación presupuestaria cuando los datos son esos? Es que si la feminización del desempleo es cada vez mayor, todos tenemos que entender de forma clara que no se pueden seguir aplicando las mismas políticas con los mismos programas, que tenemos que hacer cosas nuevas, que tenemos que ser valientes y que desde luego tenemos que apostar por la mujer, porque de nada sirve hacer un discurso en favor de la mujer si luego cualquier grupo político presentamos una iniciativa y desde la izquierda votan no.